Mundial Cinéfilo, un video por partido. El partido debut del Mundial es México vs Sudáfrica, una revancha que lleva años cosechándose y con dos películas muy sólidas elegidas para este video. México, Estrellas Solitarias. Una comedia-drama que sigue a dos amigas, Valentina y Joana, mientras persiguen sus sueños más profundos en un entorno difícil y marginal. Al ritmo del punk y pop, ambas luchan por alcanzar el éxito y la felicidad en medio de fiestas interminables y situaciones que ponen a prueba su relación y su fortaleza personal. La historia se desarrolla principalmente en un mundo nocturno donde trabajan y se enfrentan a obstáculos que desafían su amistad y aspiraciones, mezclando así momentos agridulces con escenas absurdas y crudas de la vida cotidiana. Para la cinta se incorporó talento travesti real para dar voz auténtica a los personajes, alejándose de la caricaturización, logrando que Dana Carvelas ganara el premio a Mejor Actriz en el Feratum Fest. Sudáfrica, Tsotsi. Un drama que sigue a un joven gángster apodado Tsotsi, líder de una pandilla en los barrios pobres de Johannesburgo. Después de robar un coche y disparar a su dueña, descubre que hay un bebé llorando en el asiento trasero. Movido por ese encuentro inesperado, decide llevar al niño consigo y cuidarlo, aunque no sabe cómo hacerlo. A medida que intenta proteger y alimentar al bebé, la presencia de este comienza a confrontar su naturaleza violenta y lo obliga a enfrentar su propio pasado y la posibilidad de redención. La historia es una exploración potente de la humanidad, culpa y esperanza en un entorno marcado por la pobreza y la violencia. La música es fundamental, presentando el estilo kawaito, un hip hop originario de los barrios marginales de Johannesburgo con canciones del artista Sola. En el DVD se incluyeron finales inéditos donde el protagonista muere tras recibir disparos al intentar devolver al bebé, a diferencia del final abierto de la versión teatral. Fue filmada en afrikaans e inglés. El director cambió la ambientación de los años 50 a la era contemporánea para probar la vigencia de la historia sobre la compasión frente a la pobreza. México o Sudáfrica, ¿quién ganará? No te olvides que haremos un video para cada uno de los partidos del Mundial, así que no te olvides seguirnos. El siguiente partido será Corea vs República Checa. Síguenos, comenta y no te pierdas el siguiente enfrentamiento. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Continuando el primer día, se enfrentan Corea vs República Checa, con dos películas de culto muy emocionantes. Korea Poetry. Una mujer de 60 años vive junto a su nieto problemático en una pequeña ciudad de Corea del Sur. Al ser diagnosticada con Alzheimer, decide asistir a un curso de poesía para realizar un poema por primera vez. Este drama lleva a la protagonista a enfrentar su dura realidad con una enfermedad al acecho y con un nieto que la desafía a encontrar un equilibrio personal. Poetry ganó el premio Mejor Guión en el Festival Cannes. Esta película está inspirada en problemáticas sociales reales relacionado con el bullying escolar. República Checa, The Idiot Returns. Un joven que sale de un psiquiátrico donde pasó casi toda su vida regresa con su familia, aunque ellos apenas parecen reconocerlo. Con una mirada pura y virgen ante las complejidades del mundo, este idiota se convierte en un catalizador involuntario de los conflictos amorosos y las pequeñas hipocresías de un círculo de amigos y familiares, especialmente al enredarse en un triángulo o cuarteto amoroso entre dos hermanas y dos hermanos. Lejos del juicio social, su inocencia le permite desenmascarar las mentiras cotidianas y las complicaciones emocionales que los cuerdos crean a su alrededor, funcionando como un espejo que refleja la fragilidad de las relaciones humanas. Con un estilo visual y una atmósfera melancólica, la cinta fue aclamada por la crítica como una de las obras más originales del cine centroeuropeo de su época. Una adaptación libre de la novela El idiota de Fyodor Dostoyevsky, pero el director decidió trasladar la historia a la década de los 90 para explorar las contradicciones de la sociedad postsoviética. República Checa o Corea, ¿quién ganará este duelo? Recuerda que haremos un video para cada uno de los partidos del Mundial. Nos vemos mañana con el debut de los otros anfitriones. Síguenos, comenta y guarda este video que aún quedan más de 100 partidos y más de 200 películas. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Comenzando el segundo día, debuta Estados Unidos contra Paraguay, con dos películas únicas en estilo. ¿Quién ganará? Estados Unidos, Synecdoche, New York. Un director de teatro en crisis ve cómo su vida se desmorona. Su esposa pintora lo abandona llevándose a su hija. Su salud se deteriora con extraños síntomas y una sensación de fracaso lo consume todo. Tras recibir una prestigiosa beca que le da libertad financiera, decide crear una obra monumental, una pieza de realismo brutal que lo contenga todo. Para ello alquila un enorme almacén en Manhattan y construye dentro una réplica a escala real de la ciudad, poblada por actores que interpretan a las personas de su vida. A medida que pasan los años, la línea entre la realidad y la
ficción se desdibuja por completo. Contrata a un actor para que lo interprete a sí mismo, luego a otro actor para que interprete a ese actor y así sucesivamente, en una espiral infinita de capas teatrales que terminan por consumir su existencia entera. El apellido del protagonista Cotard es un guiño al síndrome de Cotard, un delirio poco común en el que la persona cree estar muerta o no existir. En el timbre del apartamento de su esposa aparece el nombre Capgras, otra referencia psiquiátrica al síndrome de Capgras, donde el paciente cree que sus seres queridos han sido reemplazados por impostores idénticos. Paraguay, las herederas. Chela y Chiquita son una pareja de clase alta que lleva más de 30 años junta en Asunción, viviendo de las herencias familiares. Cuando las deudas las alcanzan y Chiquita es enviada a prisión por fraude, Chela, una pintora retraída que apenas ha salido de casa en años, se ve obligada a enfrentar una nueva realidad. Para sobrevivir, comienza a usar su Mercedes como taxi particular para un grupo de mujeres adineradas de la tercera edad. La cinta desató un escándalo en Paraguay cuando la Cámara de Senadores decidió homenajear al director y a la actriz principal antes de que la cinta se estrenara en el país. Una senadora abandonó la sesión gritando improperios, generando un fuerte debate sobre la identidad de género y la libertad artística en una de las naciones más conservadoras de América Latina. La protagonista Ana Brun se convirtió en la primera actriz paraguaya en ganar un Oso de Plata en el Festival de Berlín, y el filme fue seleccionado para representar a Paraguay en los premios Oscar. Estados Unidos o Paraguay, ¿quién ganará hoy? Recuerda que haremos un video para cada uno de los partidos del mundial. Síguenos, comenta y guarda este video que aún quedan más de 100 partidos y más de 200 películas. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Canadá versus Bosnia se enfrentan hoy en un duelo trascendente. ¿Quién ganará? Recuerda que haremos un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Canadá, The Decline of the American Empire. Un grupo de profesores universitarios con sus parejas hacen una cena donde dialogan acerca de sus relaciones, deseos y experiencias. Reflejando sus contradicciones, infidelidades e inseguridades personales, la película retrata con humor e ironía la rutina y pensamiento de clase media académica como señal de decadencia cultural de la civilización occidental. Aunque el título habla de Imperio Americano, la historia ocurre en Canadá y no trata literalmente sobre política o Estados Unidos, sino una metáfora cultural. Las conversaciones sobre decadencia moral reflejan un clima intelectual de Occidente durante la Guerra Fría. Muchos personajes regresan 17 años después. La película tiene una secuela directa, The Barbarian Invasion. En ella, varios de los mismos personajes aparecen ya mayores, enfrentando la enfermedad, la muerte y los cambios sociales del nuevo siglo. Esta secuela ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en los Academy Awards. Bosnia, Tabija. Faruk, un adolescente huérfano, vive en las afueras de la ciudad con su abuela y sobrevive realizando pequeños trabajos para un gángster local, incluyendo el transporte de trabajadoras sexuales. Su vida cambia cuando conoce a Mona, una joven de una familia rica y políticamente poderosa, en un encuentro que desencadena un romance prohibido que inevitablemente choca con las duras realidades sociales y económicas que los separan. Lejos de ser un simple cuento de amor, la película oscila entre un thriller y un cuento de hadas, utilizando una fotografía nocturna de ensueño para retratar la belleza melancólica de Sarajevo. A través de la mirada de sus protagonistas, la cinta explora la fragilidad de los sueños juveniles frente a un entorno marcado por la corrupción, la pobreza y el desencanto, funcionando al mismo tiempo como una declaración de amor a la ciudad que los vio crecer. Obtuvo un gran reconocimiento en el circuito de festivales. La película destaca también por su atmósfera única, escrita por su director como un cuento de hadas urbano, que contrasta la cruda realidad social con la ternura del primer amor. Canadá versus Bosnia, ¿quién ganará hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Hoy Haití y Escocia se enfrentan en la cancha, pero también en la pantalla. ¿Quién ganará? Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Escocia, Trainspotting. Sigue a Renton, un joven de Edimburgo que lucha contra su adicción a la heroína mientras intenta encontrar un sentido a su vida. Junto a su grupo de amigos, cada uno con sus propios problemas, excesos y fracasos, Renton se mueve entre fiestas, drogas y decisiones autodestructivas en un entorno marcado por el desencanto y la falta de oportunidades. La película adapta la novela Trainspotting, escrita por Irving Welsh. El libro está escrito con mucho dialecto escocés, lo que al principio hizo pensar a algunos productores que sería difícil adaptar al cine. En 2017 se estrenó Trainspotting 2, donde regresan varios de los personajes originales ya adultos, explorando cómo el paso del tiempo afectó sus vidas.
Haití, The Agronomist, narra la vida de John Dominique, un influyente periodista haitiano y fundador de la emisora independiente Radio Haití Inter. A través de archivos históricos, entrevistas y material de radio, la película muestra cómo Dominique transformó el periodismo en Haití al transmitir noticias y análisis políticos en creole, acercando la información a la población común. Dominique estudió agronomía antes de convertirse en periodista. El título del documental alude a esa formación, la idea de cultivar conciencia política y libertad, así como un agricultor cultiva la tierra. Haití versus Escocia, un duelo impredecible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Costa de Marfil versus Ecuador en un duelo intercontinental. ¿Quién ganará hoy? Continuamos en otro de los videos que hacemos para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Ecuador, ratas, ratones, rateros. Salvador, un adolescente quiteño, se gana la vida con hurtos menores. Su monótona existencia se ve alterada con la llegada de su primo Ángel, un ex convicto de Guayaquil, que huye tras haber asesinado a un acreedor. Ángel, carismático y sin escrúpulos, envuelve a Salvador en una espiral de crímenes cada vez más peligrosos, que incluyen el robo de un coche y un viaje a la costa. Atrapado entre la lealtad familiar y el deseo de escapar de su entorno, Salvador verá cómo sus acciones desencadenan consecuencias nefastas, que terminan por destruir todo lo que alguna vez tuvo sentido en su vida. Está considerada como una de las películas más emblemáticas del cine de su país. El filme, un drama criminal que se enmarca en el realismo sucio latinoamericano, retrata la marginalidad y la violencia urbana en el Ecuador de finales de los años 90, en medio de una profunda crisis social y económica. Costa de Marfil. Run. La historia comienza justo después de que Run asesinara al primer ministro de Costa de Marfil en una catedral de Abiyán, disfrazado de vagabundo. Mientras huye y se esconde con un disidente llamado Asa, su vida le regresa en flashes que narran su viaje a través de la historia reciente y violenta de su país, explicando así el origen de su nombre, que proviene de su eterna huida hacia adelante. A través de estos flashes, la película se convierte en una fábula en 3 actos que explora la identidad y la violencia. Vemos su infancia como aprendiz de un hacedor de lluvia, su adolescencia viajando con una performista nómada y finalmente su juventud como miliciano patriota en medio del conflicto político. Con un tono onírico y fragmentado, Run utiliza la historia personal de su protagonista para crear un microcosmos de la agitación política de Costa de Marfil, mezclando realismo mágico, crítica social y una energía vital desesperada. Costa de Marfil versus Ecuador, un duelo impredecible. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Australia versus Turquía en cancha y en pantalla el día de hoy. Recuerda que acá encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Australia, Nitram. La historia sigue a Nitram, un joven con discapacidad intelectual que vive aislado con sus padres en los suburbios de Tasmania en los años 90, mostrando una relación tensa con su madre y una conexión más cercana con su padre. Su vida cambia cuando entabla amistad con Helen, una excéntrica heredera reclusa que vive sola con sus perros y le ofrece un espacio donde sentirse aceptado. Sin embargo, cuando una serie de tragedias cercanas acontecen, más el rechazo social que experimenta, desencadenan un descenso imparable hacia la violencia. La película culmina con una masacre, aunque con los actos violentos fuera de cámara, centrándose en explorar la psicología del personaje sin justificar sus acciones ni caer en el morbo. La cinta reconstruye los eventos previos a la masacre de Port Arthur en 1996, uno de los tiroteos masivos más mortales en la historia de Australia. La película, cuyo título es el nombre de su protagonista escrito al revés, Martin Nitram, se estrenó en el Festival de Cannes de 2021, donde Caleb Landry Jones ganó el premio al mejor actor por su interpretación. Turquía, Bal. Yusuf, un niño de 6 años, vive con sus padres en una remota región del noreste de Turquía, donde su padre se gana la vida como apicultor. Mientras Yusuf lucha con un problema de tartamudez en la escuela, su padre se adentra cada vez más en el bosque al desaparecer misteriosamente sus abejas, hasta que un día no regresa a casa. Narrada casi en su totalidad desde la perspectiva del niño, la película se sumerge en un silencioso mundo interior donde la profunda conexión con su padre contrasta con la incapacidad de expresarse ante los demás, con un ritmo pausado, diálogo
diálogos mínimos y una fotografía que captura la belleza agreste del paisaje. La cinta explora temas como la pérdida, la inocencia y la fragilidad de la naturaleza a través de la mirada de un pequeño que, ante la ausencia paterna, decide internarse solo en el bosque en busca de respuestas. Tercera película turca en ganar un Oso de Oro en el Festival de Berlín, un galardón que el director dedicó a la conservación del entorno natural donde fue filmada. Es conocida por su absoluta ausencia de música, usando únicamente sonidos naturales, principalmente el característico zumbido de las abejas que actúa casi como un personaje más. Australia vs Turquía. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. El máximo campeón Brasil se enfrenta a Marruecos. ¿Quién ganará? Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Brasil, Bacurau. La historia se desarrolla en un futuro cercano en el pequeño pueblo semiárido de Bacurau, que lamenta la muerte de su querida matriarca Carmelita a los 94 años. Poco después del funeral, los habitantes, incluyendo a la joven Teresa, que regresa para el entierro, comienzan a notar fenómenos extraños. El pueblo ha desaparecido de los mapas digitales. El suministro de agua es cortado por un político corrupto y la señal telefónica falla misteriosamente. La tensión aumenta con la llegada de forasteros armados liderados por el extranjero Michael, quienes han convertido a la comunidad en blanco de una cacería recreativa. Ante esta amenaza existencial, los residentes de Bacurau, un diverso grupo que incluye desde una doctora hasta un forajido local, deciden organizar una feroz resistencia para defender su tierra. La película combina denuncia política, realismo mágico y violencia explosiva para crear una poderosa alegoría sobre la solidaridad comunitaria frente al imperialismo y la corrupción estatal. Ganó el premio del jurado en el Festival Cannes 2019. Marruecos, Much Loved, retrata la vida de la prostitución en Marrakech. Sigue la vida de 4 trabajadores sexuales, mostrando su día a día entre fiestas con clientes saudíes adinerados, la explotación por parte de proxenetas y la corrupción policial que a menudo se beneficia del comercio sexual. La película presenta la otra cara de la turística ciudad marroquí, retratando a estas mujeres como seres humanos complejos que enfrentan la violencia y la hipocresía de una ciudad que las utiliza pero también las condena. El filme, que se basó en testimonios de más de 200 trabajadores sexuales reales, generó una enorme controversia, incluso antes de su estreno. Escenas filtradas en internet provocaron una ola de indignación en Marruecos, donde la película fue prohibida por desprecio a los valores morales y a la mujer marroquí. La actriz principal, Lubna Abidar, recibió amenazas de muerte y fue agredida físicamente, lo que la llevó a exiliarse en Francia. A pesar de la censura, Much Loved fue nominada al César a Mejor Actriz y ganó el premio Lumière a la mejor película en lengua francesa. Brasil vs Marruecos. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Qatar vs Suiza combaten el día de hoy. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Suiza, mi vida de Calabacín. Un niño de 9 años apodado Calabacín por su querida madre alcohólica, tras un trágico accidente es llevado a un hogar de acogida por un amable oficial de policía. Allí conoce a un grupo de niños con pasados igualmente difíciles, marcados por el abandono, la violencia o la pérdida de sus padres. En este nuevo y extraño entorno, Calabacín inicialmente lucha por encontrar su lugar, pero poco a poco comienza a forjar lazos de amistad, especialmente con el líder del grupo y una recién llegada llamada Camille, quien le hará descubrir el primer amor. La historia se desarrolla mostrando cómo estos niños, a través de su resiliencia y amistad, logran construir una nueva familia y recuperar la esperanza. La llegada de Camille, cuya tía intenta obtener la custodia por razones económicas, se convierte en un punto de inflexión que los une a todos en una causa común. Calabacín y sus amigos aprenden a confiar, a superar sus miedos y a demostrar que, a pesar de sus orígenes, merecen un futuro lleno de amor y felicidad. El director eligió a niños actores no profesionales para prestar sus voces a los personajes principales e hizo que interpretaran sus papeles antes de comenzar el laborioso proceso de animación, una decisión que aumentó el tiempo y el presupuesto de la producción. Además, los títeres de aproximadamente 25 centímetros de altura fueron diseñados inspirándose en el estilo del creador de Tintín, buscando que los rostros simples y los grandes ojos expresivos facilitaran la identificación emocional del público. La película, que fue la candidata suiza al Oscar, recibió una nominación al premio a la mejor película animada.
Katare Kashta. Cortometraje que se desarrolla en la tranquilidad del desierto, donde un padre enseña a sus dos hijos pequeños a rastrear y cazar. La tensión y la frustración entre los hermanos durante la salida llevan a una lucha que parece inofensiva, pero su descuido desencadena un desastre súbito e inesperado. Esta ópera prima narra una historia aparentemente simple que explora el delicado equilibrio entre calma y la calamidad. Con una duración de aproximadamente 12 minutos, la película retrata con gravedad cómo un plan inocente puede salir terriblemente mal, dejando una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y las relaciones familiares. Qatar vs Suiza. ¿A quién le vas hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Suecia vs Túnez es el 10º partido del Mundial 2026. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. Suecia, Fanny y Alexander, dos hermanos pertenecientes a una numerosa y acomodada familia de teatro cuya vida idílica se rompe cuando su padre muere repentinamente y su madre, aún joven, se casa con un severo obispo local, quien somete a los niños a una educación opresiva y castigadora en su austera residencia, desatando un conflicto entre el mundo cálido y pagano con la rigidez religiosa del clérigo. A lo largo de sus más de 3 horas, la película transita del realismo costumbrista a lo fantástico y sobrenatural, explorando temas como la memoria, la infancia, la hipocresía burguesa y la existencia de Dios. Con una puesta en escena exuberante y un reparto coral inolvidable, el director construye un emotivo retablo sobre la fragilidad de la felicidad y el poder redentor de la imaginación, considerada por el propio director como su testamento cinematográfico y una despedida del cine para la gran pantalla. Concebida originalmente como una miniserie de 5 horas para televisión, la cinta fue recortada 188 minutos para su estreno en salas, aunque versiones gozaron de gran reconocimiento. Fue la última película que Bergman realizó para el cine antes de retirarse y dedicarse a la televisión y el teatro. Ganó 4 premios Oscar y, pese a su tono oscuro en algunos pasajes, el director solía decir que era la única película feliz de su carrera. Túnez, el silencio del palacio. En los años 50, una joven cantante que ya adulta y embarazada de su amante, regresa al palacio donde nació y creció para presentar sus respetos tras la muerte de un príncipe. Este viaje desencadena en ella una serie de flashbacks de su infancia como hija de Kedja, una sirvienta que, como otras mujeres del palacio, era obligada a ceder a los avances sexuales de los aristócratas, en un ambiente de silencio y sumisión. A través de sus recuerdos, ella vive la opresiva atmósfera del palacio, la explotación de su madre y el constante misterio en torno a la identidad de su propio padre, un secreto que las mujeres solo se atrevían a susurrar entre ellas. La trama se despliega en un viaje emocional donde su pasado y presente chocan violentamente. Mientras ella deambula por las estancias ahora vacías, reconstruye la historia de silencio y servidumbre que marcó su infancia, contrastándola con su vida actual, marcada por una relación amorosa que le exige un nuevo aborto. La película culmina en un poderoso despertar, donde ella comprende el sacrificio y el dolor de su madre, encuentra la fuerza para enfrentar su propia realidad y romper con el legado de opresión, negándose a repetir la misma historia. La ópera prima de la tunecina Mufida Tliatli, quien fue una reconocida montajista antes de dirigir y la convirtió en la primera película árabe dirigida por una mujer en lograr reconocimiento internacional. Tliatli se inspiró para escribirla tras la grave enfermedad de su propia madre, al darse cuenta de lo poco que sabía sobre su vida. Suecia vs Túnez, un partido único. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Alemania se enfrenta hoy al debutante Curazao. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Alemania, System Crusher. Sigue a Benny, una niña alemana de 9 años con un trauma profundo que la vuelve impredecible y violenta. Conocida como System Crusher, término no oficial para quienes ninguna institución del sistema de bienestar infantil puede retener, Benny es expulsada una y otra vez de hogares de acogida y centros de emergencia. Su único deseo es regresar con su madre, quien sin embargo vive atrapada en una relación violenta y siente terror hacia su propia hija. La trabajadora social desesperada contrata a Micha, un entrenador de manejo de ira con experiencia en jóvenes
jóvenes delincuentes para acompañarla a la escuela. A pesar de su carácter, Benny comienza a desarrollar un intenso vínculo con Micha, viéndolo como la figura paterna que nunca tuvo. Él intenta ayudarla con métodos poco convencionales, como un retiro en una cabaña en medio del bosque. Sin embargo, cuando la madre finalmente rechaza recuperarla y las opciones institucionales se agotan, el sistema no tiene más respuestas que ofrecer para una niña que es al mismo tiempo extremadamente violenta y profundamente vulnerable. La película culmina con un final abierto y desgarrador, que no ofrece soluciones fáciles. La directora pasó 5 años investigando el tema, viviendo en residencias y entrevistándose con especialistas antes de escribir el guión. La idea surgió mientras filmaba un documental sobre mujeres sin hogar, donde conoció a una niña de 14 años que ya había sido rechazada por 52 instituciones. Para el papel protagónico evaluó a 150 niñas antes de elegir a Elena Sengel, quien fue la única capaz de transmitir simultáneamente la agresión extrema y la fragilidad del personaje. La cinta fue candidata de Alemania al Oscar a Mejor Película Internacional. Curazao, Double Play, nos transporta a la isla de Curazao en la década de los 70, en medio de las tensiones de la época colonial. La historia sigue a un médico que ya de adulto regresa desde Países Bajos a su lugar de origen para enfrentar los recuerdos de su infancia. En ese entonces, cada domingo observa cómo su padre y sus amigos disputaban una partida de dominó que se convertía en el centro de sus vidas. Apuestas, rivalidades, infidelidades y el sueño de ascender en un sindicato de taxistas recién formado. Lo que él presencia en esas jornadas, en un ambiente de pobreza extrema y vibrante paisaje caribeño, desencadena una tragedia que lo marcará para siempre. La película alterna entre su pasado conflictivo y su presente, regresando para enfrentar al asesino de su padre años después en una última partida de dominó. Mientras los naipes golpean la mesa, crecen sospechas, la amistad se transforma en rivalidad y el honor se mezcla con la humillación, el dinero con el deseo, la ambición con la esperanza. En este mundo de hombres, son dos mujeres desesperadas pero valientes quienes terminan cambiando el curso de los acontecimientos, en un drama de adulterio que explora las complejas dinámicas raciales y de clase bajo la influencia colonial neerlandesa. Alemania vs Curazao, no te lo pierdas. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Países Bajos vs Japón, hoy en un partido que nos recuerda a supercampeones. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Japón, Umimachi Diary. 3 hermanas viven juntas en una antigua casa familiar en Kamakura, una tranquila ciudad costera. Tras 15 años sin ver a su padre, reciben la noticia de su muerte y asisten al funeral en el campo. Allí conocen a su media hermana adolescente, a quien su madrastra no quiere acoger. Impulsivamente le invitan a vivir con ellas en la casa de Kamakura, a lo que la hermanita accede con entusiasmo, iniciando una nueva vida junto a sus hermanas mayores que apenas conocía. Vemos la convivencia de las 4 a lo largo de las estaciones del año, mostrando cómo superan sus diferencias, afrontan los problemas personales de cada una, como amores, trabajos y ausencias maternas, y construyen un vínculo familiar único, encontrando consuelo y un lugar al que pertenecer en su hogar compartido. Para crear química real, las 4 actrices pasaron un día entero juntas en la casa antes del rodaje, limpiando, cocinando y reparando una pantalla de shoji. El director incluyó esa escena de reparación en la película porque le pareció muy auténtica. Países Bajos, Instinct. La psicóloga experta Nicolene comienza a trabajar en una institución penitenciaria para delincuentes sexuales violentos. A pesar de haberse prometido no volver a la psiquiatría, allí se le asigna el caso de un carismático agresor con trastorno narcisista. Tras 5 años de tratamiento, está a punto de obtener su primera libertad condicional sin supervisión, para satisfacción de su equipo terapéutico. Contra todo pronóstico profesional, Nicolene desconfía profundamente de él e intenta bloquear su liberación, desatando un tenso juego de poder. A medida que el agresor lucha por demostrar su cura, la psicóloga se ve atrapada en una peligrosa red de manipulación y deseo, donde sus propios instintos y heridas internas comienzan a nublar su juicio, difuminando la línea entre razón y atracción. La actriz protagonista y la directora establecieron como dogma no mostrar desnudos femeninos en la cinta. La actriz declaró que tras el movimiento Me Too y sus experiencias previas, ya no veía necesario mostrar senos para crear intimidad. Ambas no solo son amigas desde hace décadas, sino que fundaron su propia productora llamada Men Up para realizar este proyecto. A pesar de ser una producción independiente holandesa rodada en solo 23 días, Instinct fue elegida por los Países Bajos para competir en la categoría de Mejor Película Internacional, los premios Oscar de 2019. Países Bajos vs Japón, ¿por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero.
Mundial Cinéfilo, un video por partido. España debuta hoy ante Cabo Verde en un David vs Goliat insólito. No olvides que estamos haciendo un video para cada uno de los más de 100 partidos del Mundial. España, Plácido. En un pequeño pueblo español, un grupo de señoras pías organiza una campaña navideña bajo el lema "Siente un pobre a su mesa". La iniciativa, más interesada en el lucimiento social y el patrocinio de una marca de ollas express que en la caridad genuina, consiste en que las familias adineradas inviten a indigentes a cenar en Nochebuena. En medio de este circo de desfiles, subastas y cobertura radiofónica se encuentra Plácido, un humilde conductor contratado para participar con su motocarro de 3 ruedas, un vehículo que acaba de adquirir y cuyo primer pago vence precisamente esa misma noche. Plácido lucha desesperadamente por conseguir el dinero para saldar su deuda antes del plazo, mientras es arrastrado de un lado a otro por las exigencias de la organización. La sátira de Berlanga expone la hipocresía de los ricos, más preocupados por aparentar generosidad que por ayudar realmente. La situación se desborda cuando un anciano indigente sufre un ataque de corazón durante la cena. Para evitar el escándalo, los organizadores intentan ocultar el problema, lo que lleva a una serie de situaciones caóticas y absurdas que incluyen una boda improvisada para que el enfermo no muera en pecado, convirtiendo a Plácido y su motocarro en soluciones inesperadas para todos los problemas. La película nació como una sátira de una campaña real, promovida por el régimen franquista que animaba a los españoles a sentar a un pobre en su mesa durante la Navidad. Fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera en 1962. Cabo Verde, Cape Verde, My Love. En la isla de Cabo Verde, 3 amigas de la infancia, Laura, Flavia y Bella, se reúnen para compartir momentos de baile y diversión, cada una lidiando con su propia realidad. Lo que parece ser una existencia tranquila se desmorona cuando un hecho violento irrumpe en sus vidas. El esposo de Flavia y maestro de escuela abusa a la hija de 13 años de Laura. La cinta examina con crudeza la dinámica de poder y violencia de género en la sociedad caboverdiana, mostrando cómo las mujeres enfrentan distintas formas de abuso. Flavia mantiene una lealtad enfermiza hacia su esposo, pese a lo ocurrido, mientras Bella sufre violencia doméstica arrastrando traumas de su propio pasado. En medio del dolor también aparecen escenas de sororidad y la posibilidad de relaciones amorosas sanas. Con una duración de 77 minutos, la directora Ana Ramos Lisboa construye un drama coral que aborda múltiples historias de sufrimiento y resistencia femenina. España vs Cabo Verde. ¿Quién ganará hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Irán vs Nueva Zelanda tanto en la cancha como en la pantalla. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Nueva Zelanda, Hunt for the Wilder People. En las tierras salvajes de Nueva Zelanda, un adolescente problemático y fanático del hip hop es entregado a una nueva familia de acogida en una granja remota. Lo que parece un desastre total se convierte en un hogar cuando la cálida tía Bella y su perro Tupac logran conectar con él, a pesar de la actitud huraña de su tío Héctor. Pero cuando una muerte repentina amenaza con devolverlo al sistema, el joven huye hacia el monte, obligando a Héctor a seguirlo. Una serie de malentendidos hace que las autoridades crean que el gruñón Héctor ha secuestrado al menor, desatando una cacería humana nacional que los convierte en fugitivos. Lo que sigue es una insólita aventura de supervivencia donde el gruñón anciano y el chico de ciudad deben dejar atrás sus diferencias para sobrevivir en la espesura. Ambos construyen una improbable pero profunda relación paterno-filial mientras esquivan al implacable agente de bienestar social. Con un humor seco y una ternura genuina, la cinta explora el significado de la familia y la pertenencia, culminando en un duelo emotivo que redefine sus destinos. La película está basada en la novela Wild Pork and Watercress del célebre escritor neozelandés Barry Crump. Aunque el director Taika Waititi se tomó muchas libertades en la adaptación, fue un fenómeno de taquilla en Nueva Zelanda, convirtiéndose en la película local más taquillera de la historia en su momento. Irán, A Separation. En la Teherán contemporánea, la pareja de clase media enfrenta un punto de inflexión. Ella ha conseguido visados para emigrar al extranjero en busca de un futuro mejor para su hija, pero él se niega a abandonar a su anciano padre, enfermo de Alzheimer. Ante la negativa del juez a conceder el divorcio, ella abandona el hogar familiar, lo que le obliga a él a contratar a Razie, una mujer pobre y profundamente religiosa que acude a trabajar a su casa sin el conocimiento de su desempleado y temperamental esposo. Una disputa doméstica
Checa se transforma en un tenso drama judicial cuando, tras un violento altercado, Raziel sufre un aborto espontáneo. El hombre es acusado de homicidio y ambos se ven envueltos en un laberinto de mentiras y medias verdades donde cada personaje debe lidiar con sus propias convicciones morales, religiosas y familiares. La cinta construye un complejo retablo de grises morales donde no hay culpables claros y culmina en un final abierto donde la hija debe elegir entre quedarse con su padre o irse con su madre, mientras ambos esperan separados por un cristal. Esta fue la primera película iraní en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. La idea original del director surgió de una simple imagen mental: un hombre lavando a su padre que padecía Alzheimer. Irán versus Nueva Zelanda. ¿Quién ganará hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Hoy es el turno de Uruguay versus Arabia Saudita. Recuerda que estamos haciendo un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Uruguay, whisky. En la gris y rutinaria Montevideo, Jacobo, el solitario dueño de una pequeña fábrica de medias en decadencia, vive atrapado en una existencia monótona junto a sus máquinas de coser. Ante la inminente visita de su hermano, un hombre exitoso que vive en Brasil y al que no ve desde hace años, Jacobo recurre a su empleada más fiel, Marta, con una extraña petición: que finja ser su esposa durante el fin de semana. Marta, una mujer también sumida en la soledad y el silencio, acepta la farsa sin mediar la palabra, y juntos montan una escenografía de matrimonio feliz con fotos de estudio y anécdotas inventadas. Un engaño para salvar las apariencias ante el hermano ausente se transforma en un incómodo triángulo cuando su hermano invita a la pareja a pasar unos días en el balneario de Piriápolis. Allí, bajo el sol del off-season y en un ambiente de vacío existencial, las máscaras empiezan a resquebrajarse, llevando a los tres personajes a un punto de inflexión donde la ficción se mezcla con los deseos no expresados, dejando al espectador la sensación de que nada volverá a ser igual, aunque la rutina pretenda imponerse. Arabia Saudita. Wajda. En Riyadh, una niña rebelde y espabilada sueña con tener una bicicleta verde para competir contra su amigo. Sin embargo, en la conservadora sociedad saudí se considera inapropiado que las niñas monten en bicicleta, algo que su madre, preocupada por la presión social y por evitar que su esposo tome una segunda esposa, no está dispuesta a permitirlo. Lejos de rendirse, Wajda descubre que en su colegio coránico se celebra un concurso de memorización del Corán, con un premio en metálico lo suficientemente grande como para comprar la bicicleta. Decidida a ganarlo, la niña se enfrenta a la estricta directora del colegio y a las rígidas normas que la rodean, mientras su madre libra su propia batalla silenciosa por mantener la estabilidad familiar. A través de su perseverancia, Wajda demuestra que, aunque el mundo que la limita está construido por hombres, su determinación no conoce barreras. La película es un retrato íntimo y valiente de la resistencia cotidiana contra la opresión de género en Arabia Saudí y un testimonio de la fuerza de los sueños infantiles. Fue la primera película rodada íntegramente en Arabia Saudí y el primer largometraje dirigido por una mujer saudí. Debido a las estrictas leyes de segregación, la directora no podía mezclarse con los actores hombres en el set, por lo que dirigía gran parte del rodaje desde el interior de una furgoneta, comunicándose por walkie-talkie. La bicicleta verde que da título a la película fue un objeto difícil de conseguir, ya que en ese país apenas existían bicicletas para niños. Finalmente la tuvieron que fabricar a medida. El filme fue candidato al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2013, representando a Arabia Saudí por primera vez en la historia de los premios. Uruguay versus Arabia Saudita. ¿Quién ganará hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Bélgica se enfrenta a Egipto en un duelo donde todo puede pasar. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Bélgica, The Broken Circle Breakdown. Narra la historia de amor entre Didier y Elise en Bélgica. Él es el apasionado líder de una banda de bluegrass que siente una profunda admiración por Estados Unidos, mientras que ella es una tatuadora que termina uniéndose al grupo como vocalista. La película entreteje magistralmente dos líneas temporales. Por un lado, el inicio de su relación llena de pasión y música. Por el otro, el presente devastador en el que su pequeña hija enfrenta una dura batalla contra el cáncer. A través de una estructura narrativa que mezcla la alegría
alegría del ayer con la angustia del hoy, el filme explora los cimientos de su relación. Las diferencias fundamentales entre ambos, como el ateísmo militante de Didier frente a la espiritualidad de Liz, emergen con crudeza ante la tragedia, llevando a este círculo familiar a un inevitable punto de quiebre donde la música, que alguna vez fue su principal vínculo, se convierte en el canal para expresar el dolor más profundo. Basada en una obra de teatro escrita por el propio actor que interpreta a Didier, quien también coescribió el guión, para lograr un mayor realismo, los actores principales interpretaron todas las canciones ellos mismos. Egipto, So What, narra la historia de una joven egipcia de 19 años que vive en una ciudad conservadora en el delta del Nilo. Atrapada entre las estrictas expectativas de su familia y su comunidad religiosa, lleva una doble vida. En público es una hija devota, pero en privado se obsesiona con su imagen en redes sociales y sostiene relaciones virtuales secretas, esforzándose por proyectar una vida cosmopolita que contrasta fuertemente con su realidad. Un giro inesperado pone a su hermana menor de 13 años, Rabab, en el centro de la historia, quien se embarca en un viaje en busca de respuestas sobre la vida secreta de su hermana, explorando así las complejas y a menudo contradictorias presiones que enfrentan las jóvenes en el Egipto actual, donde la libertad digital choca con las restricciones del mundo real. La película fue seleccionada para la edición cancelada del Festival de Cannes en 2020, recibiendo el sello oficial a pesar de que el evento físico no se llevó a cabo. La directora trabajó con actores no profesionales y fomentó la improvisación para lograr un estilo visual de documental que aporta un gran realismo a la historia. Bélgica vs Egipto. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Hoy tenemos a Francia vs Senegal en un encuentro muy interesante. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Francia, Holy Motors, una enigmática y surrealista travesía que sigue a Monsieur Oscar a lo largo de un día en París. A bordo de una limusina blanca conducida por su chofer Céline, Oscar se desplaza de una cita a otra, en cada una transformándose física y psicológicamente para interpretar, entre comillas, a distintos personajes: un banquero despiadado, una anciana mendiga, un actor capturado por un movimiento de captura de movimiento, un hombre desesperado que secuestra a una modelo e incluso a un ser deforme y salvaje que habita las alcantarillas. La película desafía cualquier estructura narrativa convencional, funcionando como un híbrido entre el cine de suspenso, el musical y la reflexión metafísica sobre la identidad y la naturaleza del propio cine. Como curiosidad, la escena del acordeón en la iglesia fue filmada con extras reales que querían estar participando en un documental musical. Senegal, Dahomey, un documental híbrido que narra el viaje de 26 tesoros reales saqueados por tropas francesas en 1892 del reino de Dahomey, actual Benín, y devueltos en 2021. La película combina imágenes del meticuloso embalaje de las piezas en el Museo Quai Branly de París con su recibimiento en Benín, donde son recibidas entre ceremonias tradicionales y un intenso debate estudiantil sobre el verdadero significado de esta restitución. La directora utiliza un recurso narrativo singular, otorga voz al artefacto número 26, una estatua del rey Gesso, que narra en su lengua natal sus más de 100 años de exilio en la oscuridad de un museo europeo y su desorientación al regresar a una tierra que ya no conoce. Así la directora convierte a lo que pudo ser un documental convencional sobre restitución cultural en una reflexión poética y fantasmal sobre la memoria, el colonialismo y lo que significa realmente regresar a casa. La película se estrenó en Berlinale el 2024 y se llevó el Oso de Oro, siendo la segunda película de una directora negra en lograr este reconocimiento. Francia vs Senegal. ¿Quién ganará hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Irak vs Noruega como parte del Grupo de la Muerte. ¿Qué películas los representarán? Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Noruega, Thelma, un thriller sobrenatural que sigue a una joven noruega quien llega a la Universidad de Oslo después de una estricta crianza cristiana. Reprimida y solitaria, Thelma experimenta convulsiones inexplicables justo cuando comienza a sentir una intensa atracción por su compañera Anya. Pronto descubre que estos episodios están vinculados a un poder telequinético latente que hace que sus deseos más profundos, especialmente aquellos que su educación le ha enseñado a reprimir, se manifiesten con consecuencias devastadoras y a menudo
modo involuntarias. A medida que Thelma desentraña el origen de sus habilidades, se enfrenta a los oscuros secretos de su familia, incluyendo la desaparición de su hermano menor cuando ella era niña, eventos que su padre religioso ha mantenido oculto bajo un régimen de control y culpa. La película funciona como un híbrido de coming of age, drama psicológico y cine de horror, utilizando el poder de Thelma como una poderosa metáfora de la liberación sexual y la lucha contra la represión familiar. El nombre Thelma proviene de la palabra griega thelema, que significa voluntad o deseo, un concepto que juega un papel central en la trama sobre la manifestación de los anhelos reprimidos. Además, la actriz Hayley Harbour asistió a la misma universidad donde se desarrolla la historia, a lo que aportó un matiz autobiográfico a su actuación. Irak, un pastel para el presidente. En el Irak de los años 90, bajo el régimen de Saddam Hussein y las sanciones internacionales, la pequeña Lamia, una niña de 9 años que vive con su abuela en una zona de marismas, es elegida por sorteo en su escuela para preparar la tarta de cumpleaños del presidente. Una tarea que se convierte en una agobiante odisea debido a la pobreza extrema, la escasez de ingredientes básicos y la corrupción generalizada. Acompañada por su inseparable gallo y con la ayuda de su amigo Said, Lamia se adentra en la ciudad en una búsqueda que se transforma en un viaje iniciático. Mientras su abuela la busca desesperadamente, enfrentándose a la indiferencia de las autoridades, Lamia descubre la dureza del mundo adulto, donde abundan los oportunistas y los peligros. La película, ganadora de la Cámara de Oro en Cannes 2025, mezcla la crudeza de la dictadura con la mirada inocente pero resiliente de la infancia, culminando en un desenlace donde la preparación de la tarta coexiste con la inminencia de los bombardeos. Basada directamente en los recuerdos de infancia del director Hassan Hadi, quien recuerda cómo en su escuela también se sorteaban tareas similares para celebrar el cumpleaños del dictador. Irak versus Noruega. ¿Por quién apuestas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Ghana versus Panamá el día de hoy en el cine y en la cancha. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Panamá, Plaza Catedral. Drama urbano que sigue a Alicia, una arquitecta de clase alta que vive en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, sumida en un duelo profundo tras la muerte accidental de su hijo de 6 años. Su vida gris y rutinaria se cruza con la de Chef, un astuto niño callejero de 13 años que sobrevive cuidando autos en la plaza frente a su edificio. A pesar de la distancia inicial marcada por el contraste social, la noche en que Chef llega a su puerta sangrando por una herida de bala, Alicia se ve obligada a salir de su burbuja de culpa y soledad para ayudarlo. Un auxilio temporal se convierte en un vínculo inesperado donde ambos comparten su dolor y vulnerabilidad. Mientras Chef se recupera en su departamento, la mujer que se consideraba una muerta en vida comienza a recuperar algo de humanidad y el niño encuentra un atisbo de estabilidad. Sin embargo, la cruda realidad de la violencia que rodea al joven vinculada a pandillas y a violencia intrafamiliar irrumpe de forma devastadora. La película contiene una de las historias detrás de cámara más trágicas del cine reciente. Fernando Javier de Casta, quien debutaba como actor tras ser seleccionado entre más de 300 jóvenes, fue asesinado en un hecho violento en su barrio de San Miguelito, Panamá, meses antes del estreno de la cinta y sin haber podido verla terminada. Su muerte transformó el filme, que no estaba concebido como una denuncia social, en un escalofriante reflejo de la realidad que retrata. La película fue la primera producción panameña en ser preseleccionada por el país para los premios Oscar. Ghana, The Burial of Kojo. Un drama de realismo mágico que sigue a Essie, una niña que vive en una aldea construida sobre un lago en la Ghana rural. A través de los recuerdos de Essie, narrados en voz por una versión adulta de ella misma, se revela la tensa relación entre su padre Kojo y su tío Kwabena, dos hermanos separados por un trágico accidente años atrás. Kojo manejó ebrio y causó la muerte de la prometida de Kwabena el día de su boda. 7 años después, Kwabena finge reconciliación y convence a Kojo de unirse a la minería ilegal de oro, solo para emprenderle una trampa. Mientras su madre busca ayuda, Essie emprende un viaje espiritual guiada por visiones de un pájaro blanco sagrado y un cuervo que gobierna el reino intermedio. En una estructura narrativa que entrelaza el dolor familiar con el folclore ancestral, la niña descubre que el cuervo es en realidad el espíritu de alguien que ella conoce y que solo ella puede rescatar a su padre de las profundidades de la mina, que funcionan como una suerte de inframundo. Dirigida por el músico y cineasta ganés Blitz the Ambassador, para ahorrar costos de licenciamiento, el director creó
una telenovela ficticia dentro de la película llamada Puebla mi amor, filmada íntegramente en Accra, fingiendo que era México. Además, el director elaboró un storyboard de 600 viñetas y 200 páginas para planificar cada plano debido al micro presupuesto con el que trabajaron. Y gran parte del elenco eran actores primerizos que debían aprender en el rodaje. El actor que interpreta a Koyo llegó a comer una cucaracha de verdad durante la escena de la mina para transmitir la desesperación de su personaje. Ghana vs Panamá. ¿Quién gana el duelo? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Es el turno de Austria vs Jordania para mostrar su cine. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Jordania, I Was a Stranger, un drama que retrata el impacto humano de la guerra civil siria. La historia comienza con una tragedia que sufre una familia en Alepo, desencadenando una reacción en cadena que entrelaza las vidas de 5 familias en 4 países distintos. A través de personajes como una cirujana, un soldado, un contrabandista y un capitán, la película muestra sus desesperadas y conectadas búsquedas de seguridad y pertenencia en medio del conflicto. Andersen, quien trabajó en campamentos de refugiados, concibió la película como su ópera prima con un claro enfoque activista, buscando dar voz a quienes son llamados extraños. El director escribió el guión en solo un mes, inspirándose en la prohibición de laptops en vuelos impuestos por Donald Trump. Curiosamente, tras el éxito en festivales, Andersen no se dedicó a promocionar la cinta, sino que viajó a Jordania para coordinar el lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza. Además, durante el rodaje, el equipo realizaba devocionales diarios antes de cada jornada de filmación. Austria, Amour, un desgarrador drama que sigue a George y Anne, una octogenaria pareja de profesores de música jubilados que viven en un cómodo departamento parisino. Su existencia apacible se fractura cuando Anne sufre un accidente cerebrovascular que la deja parcialmente paralizada del lado derecho. Una adversidad que pueden sobrellevar con dignidad se transforma en un lento y cruel deterioro. Anne va perdiendo autonomía, lucidez y finalmente su humanidad, mientras George asume el rol de cuidador, con una mezcla de amor incondicional, frustración y desesperación silenciosa. La película transcurre casi íntegramente dentro del hogar de la pareja, convirtiendo ese espacio en una prisión donde la intimidad se vuelve insoportable. El guión se escribió pensando específicamente en Jean-Louis Trintignant y Emmanuel Riva, 2 leyendas del cine francés que no habían trabajado juntos antes, y consiguió que ambos aceptaran tras convencerlos de que la película no sería melodramática. Riva tenía 85 años durante el rodaje y se sometió a rigurosos entrenamientos físicos para representar con autenticidad la parálisis y el deterioro. Su interpretación le valió el premio César y una nominación al Oscar, siendo en ese momento la actriz más longeva nominada en la categoría de Mejor Actriz. La cinta ganó la Palma de Oro en Cannes 2012 y posteriormente el Oscar a Mejor Película Internacional. Austria vs Jordania. ¿A cuál le vas hoy? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. El campeón Argentina debuta hoy ante Argelia. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Argentina, el secreto de sus ojos. Un exagente judicial tras 25 años decide escribir una novela para dar cierre al caso que marcó su vida, el brutal asesinato de una joven en 1974. A través de flashbacks, la historia revela su obsesiva investigación junto a su amigo alcohólico y la compleja relación con su superior, un amor que nunca se atrevió a concretar. La investigación los lleva a identificar a un sospechoso obsesionado con la víctima, quien es capturado pero liberado por la corrupción política de la época, lo que desencadena en tragedias personales y obliga a Benjamín al exilio. Años después, ya retirado, busca la verdad final, en un giro que reescribe completamente la historia que él creía conocer. El actor Guillermo Francella, conocido por su vena cómica, sorprendió con un papel dramático y tuvo que afeitarse el bigote, que ya había usado por más de 20 años para este papel. Ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera para Argentina. Argelia, Papicha. En Argelia, durante la guerra civil de los años 90, conocida como la década negra, la historia sigue a Nejma, una joven universitaria de 18 años apasionada por la moda, que sueña con convertirse en diseñadora y se niega a que la creciente violencia, el avance del integrismo islámico, le impida llevar una vida normal junto a su amiga. Por las noches escapan de la residencia universitaria para vender en los baños de una discoteca los vestidos que diseña, desafiando las normas que buscan controlar el cuerpo y la libertad de las mujeres. La vida de Nejma da un giro brutal tras la muerte de un familiar
familiar. Lejos de amedrentarse, decide dar un paso más radical en su lucha por la libertad. Organizar un desfile de moda en la universidad utilizando hikes, la prenda tradicional de cobertura total, como materia prima para sus diseños. A medida que se acerca el evento, las amenazas de los grupos radicales se intensifican, poniendo en riesgo no solo el desfile, sino su propia vida y la de sus amigas, en una historia que es un homenaje a quienes se resisten ante la adversidad. Ópera prima de la directora argelina Mounia Medour, inspirada directamente en su vida, pues tuvo que exiliarse de Argelia a los 18 años porque su padre estaba en la lista negra del gobierno. La actriz principal, Lina Coudry, ganó el premio César a Mejor Actriz Revelación por este papel. Posteriormente fue elegida por Wes Anderson para formar parte del elenco de The French Dispatch. Argentina vs Argelia, no te lo pierdas. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Portugal vs Congo llegan a la pantalla grande y a la cancha. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Portugal, No Quarto da Banda. Docuficción que sigue la vida cotidiana de Wanda Duarte, una joven tóxico-dependiente que vive en el barrio chabolista de Fontainas, en las afueras de Lisboa. La película se desarrolla casi en su totalidad en el reducido espacio del cuarto de Wanda, donde convive con su hermana Lena, se droga con heroína y recibe amigos y vecinos. La cámara de Costa permanece fija en planos larguísimos, registrando sin juicios las conversaciones, los rituales de consumo y la degradación física de la protagonista. Mientras la cámara observa esta realidad, el barrio de Fontainas es paulatinamente demolido por las excavadoras del ayuntamiento, simbolizando la erradicación de una comunidad marginada compuesta mayoritariamente por inmigrantes caboverdianos. La película, que se extiende casi por 3 horas, no sigue una narrativa convencional, sino que se sumerge en el tiempo real de sus personajes, explorando temas como la pobreza, la exclusión social y la fragilidad de la existencia humana. El rodaje duró aproximadamente 1 año, con un equipo reducido a 1 persona en muchas jornadas, permitiendo a Costa establecer una intimidad extrema con Wanda y los habitantes del barrio. Congo. Omen Kofi, un hombre congoleño, vive en Bélgica con su novia embarazada y blanca. Tras ser repudiado por su familia en su juventud bajo la acusación de ser un brujo, Kofi regresa a su tierra natal en Congo para presentar a su prometida y pagar el dote, buscando la reconciliación. Entonces, un simple choque cultural pasa a ser una pesadilla cuando un desafortunado sangrado nasal durante un encuentro familiar reaviva las viejas acusaciones de brujería, obligando a Kofi a someterse a un ritual de purificación que expone las profundas heridas del rechazo familiar. La película se divide en 4 capítulos, que entrelazan las historias de Kofi, su hermana, su madre y un joven pandillero, todos señalados por la superstición en sus comunidades. A través de una mezcla de realismo y fantasía, Omen explora cómo el estigma de brujería funciona como una máscara para ocultar traumas más profundos, mientras los personajes luchan por su identidad entre las tradiciones congoleñas y la modernidad europea. El director Balogi carga con una historia personal que roza la ficción. Su nombre significa hechicero o demonio en suajili. Creció en Bélgica como inmigrante y documentado, siendo él mismo repudiado por su familia bajo acusaciones de brujería. Además, para conseguir financiación, el director reveló que tuvo que cambiar el nombre de la novia blanca de Alice a Salma, porque las instituciones francesas exigían que un personaje europeo tuviera voz narrativa propia, al cambiarlo a un nombre menos identificable. De repente, nadie le importó que fuera un personaje secundario. Portugal vs Congo, ¿a quién le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Les toca a Uzbekistán y a Colombia en mostrar sus películas en la cancha. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. Colombia, Monos. Sigue a un grupo de 8 adolescentes guerrilleros que se hacen llamar monos en una remota montaña de Latinoamérica. Su misión consiste en vigilar a la doctora, una prisionera estadounidense, y cuidar a una vaca lechera llamada Shakira. Una rutina de entrenamientos militares mezclados con rituales de hedonismo juvenil se desmorona tras un accidente fatal que destruye el frágil equilibrio del grupo y los obliga a adentrarse en la densa selva. Al quedar aislados de su cadena de mando, la lealtad entre ellos se transforma en una lucha violenta por el poder. La película explora el descenso a la barbarie y la fragilidad de la civilización a través de la mirada de estos jóvenes soldados, mientras la relación entre los captores y la REN se vuelve cada vez más impredecible en un entorno hostil. El reparto juvenil se seleccionó entre más de 800 niños colombianos, quienes primero vivieron en un campamento de entrenamiento donde reciben instrucción militar por las mañanas y actuación por las tardes. En un golpe de realismo escalofriante, Wilson Salazar, quien interpreta al mensajero, fue un ex soldado de las FARC en su juventud, sirviendo
sirviendo como asesor de la película antes de ser elegido para el papel. El rodaje se realizó en locaciones tan extremadamente remotas que muchos de los paisajes nunca habían sido filmados antes. Uzbekistán, Hotbread, drama que sigue a una adolescente que es enviada por su abuela a un pequeño pueblo en Uzbekistán, después de que sus padres se divorcian mientras su madre trabaja en la ciudad. Lejos de la vida urbana que anhelaba, ella debe adaptarse a la rutina de su tía, que se gana la vida haciendo y vendiendo pan caliente en el mercado, mientras lidia con la ausencia de su madre y el misterio que rodea la negativa de los adultos a explicarle lo que realmente ocurrió. La película retrata el proceso de formación de la personalidad de la joven en un entorno rural hostil, donde enfrenta golpes del destino que endurecen su carácter. A través de su frustración y rabia, la joven desafía las expectativas sociales impuestas a las mujeres en su comunidad, que trabajan incansablemente mientras ella reclama su falta de libertad. Fue la primera película en la historia de Uzbekistán seleccionada como candidata oficial para representar al país en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar. Aunque no logró la nominación, este hecho marcó un hito para la cinematografía uzbeca. Uzbekistán vs Colombia. ¿A quién le vas? Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero. Mundial Cinéfilo, un video por partido. Inglaterra vs Croacia peleando sus películas en la cancha. Aquí encontrarás un video para cada uno de los más de 100 partidos del mundial. This is England, Inglaterra. La historia sigue a Sean, un niño de 12 años en 1983 que lucha con el dolor de haber perdido a su padre en la Guerra de las Malvinas y sufre acoso escolar. Su vida da un giro cuando se topa con un grupo de skinheads, quienes lo aceptan como uno más, ofreciéndole un sentido de pertenencia a través de fiestas, sus primeros amores y la adopción de su estética, cabezas rapadas, botas y música ska. La armonía se rompe con la llegada de Combo, otro skinhead veterano y nacionalista que acaba de salir de prisión. Su discurso racista y violento fractura al grupo y el impresionable Sean, manipulable por el carisma de Combo, termina alejándose de sus amigos originales para seguir su ideología de odio, para después enfrentar las terribles consecuencias de sus propias decisiones y deshacerse de los símbolos de odio que él mismo había adoptado. El protagonista, Thomas Turgus, nunca había actuado antes. Fue elegido tras exigir que le pagaran 5 euros para asistir a la audición y además había sido expulsado de la obra de su escuela por mal comportamiento. La cinta está dedicada a la madre de Turgus, quien falleció de cáncer poco antes del estreno, sin llegar a ver la película terminada. El éxito de la cinta dio origen a la trilogía de excelentes series de televisión secuelas, This is England 86, 88 y 90. Croacia, Zvezdan. 3 historias de amor independientes que transcurren en 3 décadas distintas, en 1991, el 2001 y el 2011, en 2 pueblos vecinos de Croacia separados por un odio étnico latente entre croatas y serbios. Cada época, los protagonistas son una joven croata y un joven serbio, cuyo amor se ve truncado por el peso de la historia. La primera pareja sucumbe a la tensión previa a la guerra de los Balcanes, la segunda lidia con las heridas aún abiertas del conflicto ya terminado, y la tercera, en una Croacia más moderna, luchan por superar los fantasmas heredados de sus padres. La película utiliza un recurso narrativo singular. Los mismos actores interpretan a las 3 parejas protagonistas, creando una sensación de ciclo recurrente a través del tiempo. El director nunca muestra la guerra directamente, sino que deja que sus consecuencias se manifiesten en silencios, paisajes devastados y relaciones fracturadas. El agua del lago que conecta a los 2 pueblos actúa como un elemento purificador recurrente. La película cierra con un rayo de esperanza en su último episodio, donde el amor parece finalmente tener una oportunidad. El director se inspiró en parte por los comentarios de su propia abuela, quien le decía que eligiera, entre comillas, mientras no sea una de ellos, refiriéndose a las serbias. La película fue seleccionada como candidata croata al Oscar Internacional. Para rodar las 3 épocas, el equipo encontró locaciones rurales que parecían congeladas en el tiempo, con casas aún con agujeros de bala y fábricas en ruinas que conservaban la atmósfera de la guerra. Inglaterra vs Croacia, en un duelo de infarto. Síguenos, comenta y guarda este video, que son más de 100 partidos y más de 200 películas que cubriremos solo en este mes mundialero.